Aunque es difícil poner un nombre exacto a mi motivación, creo que cierre encaja bastante bien. Necesito averiguar algunas cosas sobre esta cueva. Lo principal, lo crea o no, es encontrar el final de la cueva. Con todas las cosas extrañas que he presenciado estas últimas semanas, parecería un poco trillado querer, como objetivo principal, llegar al final, pero eso es lo que quiero. Sin duda, buscaré otros conocimientos a lo largo del camino. Sin embargo, si encuentro el final del pasaje principal y el final del pasaje oculto por la roca, me contentaré con no volver nunca más al pasaje ni a la cueva. Me parece que arrastrarse de cabeza primero a través de un estrecho pasaje hacia la oscuridad es algo antinatural. Es como trepar por la ladera de un acantilado para divertirse. O saltar de un avión en perfecto estado y flotar hasta el suelo. Hacemos estas cosas para satisfacer nuestro hambre de aventuras. Este deseo subconsciente de conquistar nuestro pequeño Everest. Como le gusta decir a B. La espeleología es la última oportunidad de exploración para la persona con medios modestos. Muchos de ustedes no están de acuerdo con mis decisiones de buscar esta cueva. Lo sé por los mensajes que he recibido. Me temo que no tengo elección. Si alguna vez voy a experimentar un sueño reparador, debo regresar. Si alguna vez voy a caminar en paz por los pasillos de mi propia casa, debo regresar. Si alguna vez voy a salir del supramundo y entrar en el mundo subterráneo de una cueva, ahora debo regresar. Ya no siento que tengo elección. Debo regresar. Espero estar en casa más tarde esta noche, o mañana a más tardar. Nos vemos pronto, con muchas respuestas. Amor, Ted. Así termina la historia de Ted el Excavador, la cual se publicó en la página Angel Fire en 2001 y con el tiempo ganó el reconocimiento de el primer creepypasta publicado en internet. Las creepypastas llevan años entre nosotros, seguramente muchos de ustedes han crecido junto con estas. Pero tal vez alguna vez te has preguntado cuál entre todas fue la primera creepypasta. Pues entre los múltiples candidatos, hay uno que tiende a ser el predilecto a este puesto. Y esa es la historia de Ted el Excavador. Pero para hablar de ella tendremos que regresar a principios de los 2000. Debido a la abrumadora cantidad de solicitudes que he recibido para contar mis descubrimientos y experiencias extrañas en una cueva no muy lejos de mi casa, he creado esta página web. Resumiré los eventos que me sucedieron durante los últimos meses. Comenzando con mi viaje a una cueva familiar en diciembre de 2000 y terminando, bueno, todavía no ha terminado. Usaré mi diario de espeleología como texto para contar mi experiencia reciente. Se los daré tal como los experimenté, en orden cronológico. Quiero señalar algunas cosas antes de contar los hechos. 1. La mayoría de las fotografías fueron tomadas con una cámara tipo desechable Kodak. Llevé una cámara mejor a la cueva en uno o dos de los viajes. Las imágenes de este sitio son todas fotos originales y no se han alterado ni mejorado, salvo en los casos indicados. 2. No revelaré los nombres de las otras personas involucradas en esta experiencia. Si me conoces lo suficientemente bien, probablemente ya los conozcas. 3. No revelaré la ubicación de la cueva a nadie por ningún motivo. Así que por favor no preguntes. Me niego a ser responsable de la vida de nadie que no sea la mía. Me referiré a la cueva como Cueva Misteriosa. Ese no es su nombre real. Si cree que estos eventos suenan descabellados, estoy de acuerdo. Llegaría a la misma conclusión si no los hubiera experimentado. El título del primer creepypasta se lo dio el portal de noticias Dailido. La razón de esto es que aunque las historias de terror en esos momentos compartían entre correos electrónicos, la mayoría eran solo cadenas sin mayor mérito que ser compartidas entre los aterrados usuarios. Planteándolo así, Ted el Excavador es la primera historia que cuenta con los elementos del creepypasta moderno. De hecho, cualquiera que lo lea hoy en día, podría pensar que la historia no tiene mucho de ser escrita.
Su antigüedad como su calidad narrativa, le dio mucho prestigio entre la comunidad anglosajona, llevándola incluso a la pantalla grande. Pero detrás de esta historia, hay algo más impactante, una realidad que, como suele pasar, supera la ficción. Los usuarios que leían la página, oscilaban entre lo real y lo ficticio, pues en una etapa de internet arcaico, no se podía determinar si aquella historia era real o no. Pero aquí no queda la cosa, pues real o no, hay elementos que nos hacen considerar que el relato, no es tan ficticio como cualquier otro. Pero antes de hablar sobre eso, me gustaría contarte un poco de la historia. Diario de Espeleología 30 de diciembre del 2000. B y yo decidimos hacer un viaje de espeleología antes del año nuevo, así que pusimos nuestra mirada en la cueva misteriosa. No es una cueva espectacular, pero como ninguno de los dos había estado en esto por un tiempo, sería bueno ir a cualquier cueva. Hubo un poco de emoción en este viaje. Había un pequeño pasaje en la parte inferior de la cueva que quería revisar para ver si era posible pasarlo. Tenía una pequeña abertura, pero salía mucho aire. A pesar de que es demasiado pequeño para escalar, nunca había revisado para ver qué había dentro del pasaje. Cargamos nuestro equipo y salimos a la carretera a las 3 p.m. Me referiré a B muchas veces. Fue herido en un accidente de espeleología hace unos años, y le dijeron que nunca volvería a caminar. A través del trabajo duro y la perseverancia, no solo camina, sino que puede moverse muy bien en las cuevas. Las partes más complicadas de una cueva pueden ralentizarlo un poco, pero puede lograrlo. Trabaja pacientemente a través de un obstáculo hasta que lo supera. En cuanto a la referencia a la pequeña abertura de la cueva, hay un dicho entre los espeleólogos: si sopla, se va. Es decir, si un pasaje tiene un buen flujo de aire, probablemente valga la pena investigarlo. Después de explorar todos los pasajes habituales, bajamos para ver el agujero. El agujero está ubicado en lo profundo de la cueva, cerca de la parte más baja de la cueva. Está al lado de la pared, a unos 3 pies del suelo. Para mirar dentro del agujero tuve que arrodillarme para agacharme bajo un saliente de roca. Usé mi mini luz de respaldo y la mantuve dentro del agujero para ver lo que podía ver. Estaba emocionado por lo que vi. La pared alrededor del agujero tenía aproximadamente de 3 a 5 pulgadas de espesor. Conducía a un pasaje estrecho. El pasaje se abrió un poco dentro del agujero. Continuó hacia atrás unos 10 pies en un pequeño espacio de rastreo. Después de eso pareció realmente abrirse. Aunque no pudimos decir cuánto. Este podría ser un pasaje virgen. Llamé al pasaje Tumba de Floyd, en honor a Floyd Collins. Parecía el lugar difícil donde Floyd pasó sus últimos días miserables en la tierra. Mientras estábamos sentados en la oscuridad, podíamos escuchar el viento aullar desde el otro lado del pasillo. Era un ruido bajo y espeluznante. También pudimos escuchar un retumbar bajo de vez en cuando. Sin embargo, no es gran cosa. La cueva está cerca de una carretera por la que circulan camiones pesados. Pensamos que el estruendo era el efecto de los camiones resonando a través de las rocas. Si hubiera sabido lo que iba a experimentar en la cueva, nunca habría regresado. Como vemos, la historia de Ted es la de un hombre que junto a su amigo anónimo llegaron a una cueva para practicar la espeleología. Y lo que parecía una cueva convencional, terminó convirtiéndose en el más aterrador pasaje de sus vidas. Cuando Ted pudo entrar, después de mucho esfuerzo, logró ver algo que no podía creer. Ahí, dentro del pasaje, se encontraba un lugar maravilloso, inaudito, algo tan asombroso que no pudo resistir contarle a B. Pero después de muchos eventos y advertencias, B pudo ver lo que había tras el hueco, y a diferencia de lo que esperaba, era algo sumamente horrible. Entre varios hechos turbios y misteriosos, ambos regresaron a casa con una inusual inquietud que no podían controlar con nada. Dejaron de comer y de dormir, e incluso alucinar con figuras. Aquel efecto era irresoluble, no tenían más opción, solo podían regresar a la cueva. Lo que sea que haya pasado ahí, es un misterio, pues nunca salieron de ahí.
Esto es la historia resumida. Pues, la historia es sumamente largo, y no podríamos abarcarla completa en este video. Pero por otro lado, es obvio que la historia es falsa, pero ello no quita que tenga elementos que han hecho dudar a muchos. Por ejemplo, hay un registro muy curioso, que se nos da en la página Sociedad Nacional de Espeleología. Ralph Powers comentó el 25 de noviembre de 2004. La historia es verdadera. Conozco a Bey y a su amigo. Y estuve en la cueva y atravesé el agujero después de que lo abrieron. El pasaje continúa. Inspeccionado, durante más de 140 con la posibilidad de irrumpir en una cueva lateral al final. Fue principalmente un pasaje a pie después del crawl inicial apretado. El pasaje pasa directamente por debajo de la interestatal. Ambas direcciones y los 4 carriles. Sospecho que esos extraños sonidos que escucharon fueron probablemente algún neumático rechinando al detenerse o algo similar. Filtrado a través del lecho de roca, el sonido puede distorsionarse lo suficiente como para tener ese efecto de otro mundo. He escuchado los sonidos en auge y extraños y, en mi opinión, definitivamente es el tráfico interestatal. El equipo de la encuesta y yo no supimos de los eventos hasta después de que terminamos. Es uno de los rastreos más apretados en los que he estado, pero limpio al mismo tiempo. Contrario a lo que se puede creer, la cueva donde esto sucedió, existe. Ted, aunque haya utilizado elementos falsos, realmente vivió una experiencia similar, o al menos eso podemos sospechar. Pues se entiende y se ha deducido por distintos detalles y referencias, se cree que la cueva donde todo ocurrió es la mezcla de 3 cuevas que se mencionarán más adelante. Estas son bastante peligrosas, y que de hecho hoy en día requieren de un permiso especial para entrar en ellas. Parece ser que en un momento no documentado del internet, Ted Geman, el creador de la historia, salió a explicar lo que lo llevó a crearla, ya que se le acusaba de haber plagiado un relato que circulaba por algunos foros. Sin embargo, realmente lo ocurrido tras esto no es muy relevante, ya que parece ser que alguien trató de crear una historia similar, y la intentó vender como si fuese creada en años antes que la historia de Ted. Y aunque esto no fuese importante, nos dio un valioso testimonio de lo que ocurrió tras la creepypasta. Creo que es hora de que agregue mis 2 centavos al tema. Mi nombre es Ted y soy el autor de la historia que ha estado comentando. Yo soy el autor original, creé la historia por mi cuenta y no copié a nadie. Para resumir las discusiones de hechos versus ficción sobre la historia, permítanme decir que las partes sobre la excavación y el paso a través de la tumba de Floyd son, en su mayor parte, verdaderas y tomadas directamente de mi diario de espeleología. Alteré intencionalmente algunos detalles de la cueva, pero como se ha mencionado, todavía describe con precisión la cueva Freeway, la tumba de Floyd y el pasaje ahora conocido como Gibson. Los aspectos sobrenaturales de la historia son pura invención. Incluso el estruendo que tanto Dale Grimm como Ralph Powers mencionaron que existe en la cueva no inspiraron mi historia. Simplemente los usé más tarde para aumentar el misterio. No pasó nada misterioso mientras trabajábamos en la cueva. Para cualquiera que haya estado en la cueva, está claro que la historia describe con precisión la cueva de Freeway. Incluso usando el mapa como guía, uno puede ver que la descripción se parece a la cueva. B es realmente mi amigo y su nombre es Brad. La historia de que él no podía caminar, pero que con el tiempo mejoró, es cierta, y tanto Dale como Ralph pueden dar fe de ello. El perro que realmente llevamos a la cueva para ver el pasaje era real, como mencionó Ralph, murió hace unos años. Fue un Jack Russell. Escribí la historia, pero no busco la fama de ella. Nunca lo quise. Si ese fuera el caso, habría puesto mi nombre desde el principio. Lo escribí para que la gente lo leyera y lo disfrutara. Mientras subíamos la cuerda para descender a la cueva, sentí algo por primera vez. No quería entrar en la cueva. No fue un presentimiento. No estaba recibiendo ninguna premonición. Simplemente no tenía ningún deseo de entrar en el mundo subterráneo. Desde el principio parecía que la cueva no quería que estuviéramos allí. Nada salió bien. Cada vez que intentábamos sujetar un carabinero o hacer un nudo o sujetar algo a la cuerda teníamos que hacerlo 2 o 3 veces para hacerlo bien.
Afortunadamente, lo reconocimos y nos aseguramos de que todo estuviera seguro y protegido. Nuestra carga era relativamente ligera, pero estábamos tardando una eternidad en llegar al hoyo. Finalmente lo logramos. Mientras giraba mi cuerpo para comenzar a entrar en la tumba, esperaba desesperadamente que fuera la última vez que contorsionaría mi cuerpo para entrar en esta pesadilla claustrofóbica. Incluso, después de salir de la cueva todavía puedo sentir el dolor. Todavía huele el hedor. Sigo experimentando el terror. Incluso mecanografiar desde mi diario me ha llevado horas. Me gustaría escribir más, pero tendré que esperar. Incluso ahora, con varios días entre el evento y yo, no puedo relajarme. Apenas puedo concentrarme. Eso es todo por ahora. Esta fue la historia del reconocido primer creepypasta del que se tiene registro. Como dije, este título es algo meramente simbólico, pues una creepypasta, más que ser una información concreta, es una especie de evento, que pasa sin más. ¿Son las creepypastas una categoría o género bien definido? Creo que al final, las creepypastas son como el tiempo. Solo las conoces si no te preguntan qué son. Y bueno sabrosos, por mi parte es todo. Quiero avisar que estaré un poco ocupado estas semanas, porque estaré trabajando en algunos vídeos especiales para fin de mes. Te recuerdo que de regalo de Navidad, ustedes escogieron un especial respondiendo preguntas, así que puedes preguntar lo que quieras en este video. Y bueno, te habló el amigo de Gaspar, y recuerda, esto nunca pasó.